gracias por estar en este corte informativo de Nueva Cuenta, y hoy tenemos aquí con nosotros al consejero estatal del Partido de la Revolución Democrática, Octavio Díaz Reyes, exdiputado federal, pues quien en estos momentos va a exigir la salida inmediata de las fuerzas federales de Chiapas. Chiapas, una entidad con tantos rezagos, a la vanguardia en cuerpos policíacos. Octavio, gracias por estar con nosotros. Y pues ¿qué piensas de esta situación de que Chiapas en estos momentos esté a la vanguardia en cuerpos federales, estatales y municipales, reprimiendo, y un estado con muchos rezagos en todos los aspectos? Pero mira, creo que lo paradójico de estas circunstancias actuales que estamos viviendo es, por un lado, como tú bien lo señalas, que Chiapas mantenga los rezagos ancestrales que se habían venido combatiendo por algunos gobiernos anteriores. Seguimos siendo el primer lugar en mortalidad materno-infantil, seguimos siendo el primer lugar en analfabetismo, seguimos siendo el primer lugar en un atraso en las condiciones de vida de las personas, seguimos siendo el primer lugar en dispersión geográfica de las comunidades y en la falta de atención de estas comunidades. Pero tenemos efectivamente uno de los primeros lugares, ¿verdad?, en contar con cuerpos policíacos prácticamente para todo. Y lamentablemente, las fuerzas federales son necesarias en tanto cuanto se refiere a la delincuencia organizada, pero en este caso concreto, estas fuerzas federales que llegaron, ¿verdad?, única y exclusivamente llegaron para reprimir al magisterio. Entonces, si es una exigencia de toda la ciudadanía chiapaneca que, lejos de mandar fuerzas federales, manden recursos directamente para programas sociales tan necesarios y para apuntalar la inversión de los empresarios chiapanecos, ¿no? Que a los empresarios les paguen lo que les deben, que a los comerciantes que vendieron productos o tienen adeudo el gobierno estatal les pague también, para que se reactive mínimamente la economía y que no se siga con esta política represiva. Creo que hoy mostró más que nunca Manuel Velasco, porque obviamente con su anuencia es que se movieron las fuerzas federales, y con la orden expresa del presidente de la República, del secretario de Gobernación, para mover estas fuerzas federales hacia Chiapas, desplazarlas, para tratar de abortar el movimiento desde acá, ¿no? Lo que no saben es que el pueblo chiapaneco tiene una larga historia de resistir este tipo de situaciones, y creo que, lejos de obtener el repliegue del movimiento como pretenden el gobierno federal, Nuño, que no es más que un títere no es más que ¿cómo le llaman? El guiñol, el muñeco de ventríloco, ¿no? Es el ventríloco, es el muñeco del ventríloco, que expresa únicamente su cantaleta de que no negociaremos hasta que acepten la reforma educativa. Y esto habla ya de un talante intolerante que lamentablemente en el caso de Chiapas ya estamos viendo más clara la cara de este gobierno, ¿no? Como lo expresó ayer en el Senado el senador José Robledo. ¿Sería necesario, debido a esta represión ejercida ayer en contra del magisterio, Octavio, pedir juicio político en contra de Peña Nieto y de Manuel Velasco Cuello? Creo que se cerraron todas las posibilidades del diálogo, aun cuando los maestros se manifestaron de forma pacífica, fueron agredidos por las fuerzas federales. En esa lógica creo que debe inscribirse una investigación a fondo, pero por organismos imparciales e inclusive por organismos internacionales, y obviamente el pueblo chiapaneco está en todo su derecho de exigir un juicio político en contra de estas dos autoridades. Tomando en cuenta, Octavio, que Chiapas es uno de los estados más saqueados por la actual administración, y sobre todo no hay que olvidar el megafraude cometido en las pasadas contiendas electorales, donde se indica al gobernador como el autor intelectual. Definitivamente, ustedes saben que desde que asume la gobernatura el actual gobierno, pues el nombramiento de los consejeros electorales fue un nombramiento viciado. Hubieron desde el inicio
consejeros que no cumplían cabalmente con los requisitos, pero que fueron una concesión, ¿verdad?, a los votos que el Güero Velasco le urdió a Peña Nieto. Entonces fue un pago de una de esas facturas para permitirle ser señor de horda y cuchillo, ser quien delimitara todo juez y parte en el proceso electoral, lo cual se demostró fehacientemente con la denuncia que se interpuso para ver el fraude cometido en votantes que nunca votaron, ¿sí? Que nunca salieron del país. Que nunca salieron del país, ¿no? Y votaron desde lugares, creo que hasta de las Islas Fiji, ¿no? O sea, digo, es absurdo. Burdo. Totalmente burdo, primitivo, diría yo, ¿no? Y no hace más que exhibir en su pobreza intelectual y en su pobreza conceptual a este gobierno, ¿no? Pero ¿qué se puede esperar de un gobierno, de un gobernador que no tiene ninguna preparación, que no tiene ninguna licenciatura, que no sabe lo que es educación? Por eso atenta contra la educación, por eso atenta contra los maestros. Entonces creo que debemos de dejar los chiapanecos de ser, de dejar la apatía, la bulia que de repente es parte nuestra, y empezar a participar de manera activa. Hay miles de formas de participar de una manera pacífica, y creo que esto es lo que debemos de hacer en el futuro. ¿El PRD estatal firme y sólido con el magisterio? Yo asumo, como consejero estatal, estoy seguro que muchos compañeros sí. Difícilmente la cúpula del partido, que sabemos que son empleados de Eduardo Ramírez Aguilar, van a asumir una posición crítica. Ojalá y lo asumieran, ¿no? Ojalá y tomaran en este momento las banderas del magisterio y dijeran: estamos con ellos, pero no solamente de dientes para afuera, sino también en acciones concretas. Pero sí repudias y condenas la violencia Totalmente, que se desató ayer. Totalmente. Creo que estamos Ley del garrote. En los albores del siglo XXI, ¿no? En los inicios de este siglo, de este nuevo milenio, y estamos observando prácticas decimonónicas, es decir, propias del siglo XIX, al estilo porfirista en el peor de los sentidos, porque Porfirio Díaz tuvo sus cosas buenas, ¿no? Claro. Aquello de mátenlos en caliente, aquí es garroténmelos en caliente, ¿no? Ok, bueno, pues estas fueron las palabras del exdiputado federal del PRD y hoy consejero estatal, Octavio Díaz Reyes, y pues vamos a esperar a otras acciones que se den para ver también otras declaraciones en ese sentido. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en otro corte informativo.